Bueno, pues vamos a terminar ya el capítulo de Marx con el epígrafe este dedicado al materialismo histórico, ¿vale? Que es la doctrina. Digamos que la filosofía marxista, la filosofía de Marx se puede dividir en dos grandes dimensiones. La dimensión del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo histórico sería la filosofía especial del marxismo y el materialismo dialéctico sería la ontología, o sea, la filosofía general del marxismo, podríamos decirlo de esta manera. El materialismo histórico es fundamentalmente una filosofía de la historia, es decir, una interpretación filosófica del proceso histórico, y es lo que vamos a estudiar. El materialismo ontológico o el aspecto, digamos, del materialismo dialéctico, el contexto, digamos, de la cosmovisión en la que se encaja el materialismo histórico, pues es una cuestión que no nos preguntan específicamente, pero bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes, con la idea de la determinación material y social de la existencia y de la conciencia, ¿no? Daros cuenta que este planteamiento tiene unas consecuencias desde el punto de vista metodológico absolutamente impresionantes, y eso es lo que ha hecho que el marxismo, el materialismo histórico de Marx, que la filosofía marxista, materialista, haya sido, al fin y al cabo, germen para el desarrollo de toda una serie de disciplinas de las ciencias humanas que han buscado precisamente a partir de este enfoque materialista una especie de fundamentación científica de su actividad, el estudio antropológico, la biología evolucionista, por ejemplo, que surgió en esa época, pues también se consideraba que era plenamente materialista, etcétera, etcétera. Es decir, el materialismo pone en marcha, digamos, un formato de interpretación de la realidad que permite una reconstrucción muchísimo más aproximada a lo que hoy consideramos como científico en todos los aspectos, en todas las dimensiones del conocimiento humano. Así que es muy interesante. Vamos a ver un poco esto del materialismo histórico. Evidentemente, eso no significa que la metodología del materialismo histórico sea, o del marxismo o del materialismo, sea la única metodología posible para las ciencias humanas. De hecho, ha sido también, por un lado, ha sido un acicate y un factor de desarrollo de las propias ciencias humanas, pero por otra parte, sin duda ninguna, también ha sido un elemento, digamos, obstaculizador para el propio despliegue y el propio desarrollo de esas ciencias humanas. Precisamente porque el marxismo busca establecer una especie de formato muy cientifista, en donde queda, por así decir, el sujeto abstraído, precisamente por ese concepto de materialismo de la conciencia. Pero claro, eso significa que el papel, por así decir, del individuo en la historia, o el papel del individuo en la antropología, etcétera, pues puede quedar, o en la psicología, puede quedar desdibujado hasta el punto de convertir esas realidades humanas en meros esquematismos, en meras estructuras, y por lo tanto disolver un poco incluso los propios problemas que esas ciencias humanas pretenden analizar. Pero bueno, no vamos a ir a enrollar con esto porque no es cuestión del tema. Vamos a repasar un momento solamente lo que son estos aspectos del materialismo histórico. Bueno, como veis, ahí os dice el principio de que las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia. Es un programa teórico de interpretación de la historia, es decir, nos permite o nos orienta a una reconstrucción de cómo ha sido el proceso histórico. Por lo tanto, una filosofía de la historia, una filosofía muy potente. Es aquí donde Marx y Engels se alejan del idealismo fundamentalmente, en el sentido de que invierten su relación. Marx insistía en la necesidad de darle la vuelta al idealismo, de modo que aquello que en el idealismo era determinante, motor de la historia, el espíritu, no sé si innato o no sé cómo habría que planteárselo eso, pero verdaderamente es una cosa extraña, ahora será consecuente determinado por el verdadero motor de la historia, que son las condiciones materiales de existencia de los hombres. Y a eso lo llama Marx en general su modo de producción. Estos son conceptos ya marxistas propios, ¿no? El modo de producción.
El modo de producción es, digamos, las condiciones materiales de existencia de los hombres en cada época histórica. Entonces, según la teoría materialista, en cada época se puede distinguir entre una base social y una sobreestructura. Posteriores autores dirán que se pueden distinguir tres partes: base, estructura y superestructura. Pero para el caso, vamos a quedarnos con el original. Pero bueno, eso es un planteamiento que todo el mundo hoy tiene totalmente asumido. Es decir, podemos analizar en la sociedad cuál es la base, la estructura y la superestructura. No hay ningún problema, se puede perfectamente situar. La base sería las condiciones materiales de existencia, organización económica o el modo de producción. El modo de producción sería la base, la organización material de la existencia, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí hablamos en España de que estamos en el capitalismo, pero claro, no es un capitalismo tampoco, digamos, deslocalizado y salvaje, porque es un capitalismo controlado por el Estado, al fin y al cabo, aunque, bueno, relativamente poco, desgraciadamente para nosotros. La sobreestructura corresponde a las manifestaciones culturales a que dan lugar a esas formas de producción. Entre otras cosas, por ejemplo, la ideología, la interpretación del sistema jurídico, la regulación de las relaciones humanas dentro de ese sistema productivo. Por lo tanto, imaginaros aquí, pues eso, aquí las leyes que regulan las relaciones entre los hombres son leyes que, entre otras cosas, por ejemplo, pues respetan muchos de los principios básicos de ese modo de producción capitalista, por ejemplo, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Las leyes que están regulando precisamente el respeto a la propiedad privada y estas cosas, ¿no? Entonces, cuando se plantea, por ejemplo, los conflictos o con los desahucios o el problema del derecho a la vivienda, estas cosas insisten un poco en las fronteras de ese conflicto, ¿no? Es decir, pues a lo mejor es que el sistema capitalista y la idea del derecho de propiedad pues es una cosa discutible, algo que para un liberal pues sería un anatema completo, ¿no? Bueno, entonces, en la sobreestructura están incluidas tanto las formas de organización social como la filosofía, el arte, la religión, la organización jurídica, etcétera. Claro, al fin y al cabo se considera, fijaros, todo esto como reflejo de esas relaciones de producción, de ese modo de producción. Reflejo, por lo tanto, nosotros a través del arte, la religión, la organización jurídica o la propia filosofía podemos estudiar cuáles son las condiciones materiales en torno a partir de las cuales ha surgido ese pensamiento. Con lo cual, aquí surge, digamos, una metodología muy interesante, pero muy influyente, que sería una metodología reduccionista, según la cual es posible explicar, por ejemplo, el fenómeno del arte en términos del modo de producción que surge o de las relaciones de producción que lo generan. Dice, todas las tradiciones llamadas manifestaciones culturales y que Hegel consideraba la expresión más clara del espíritu serían ahora, no tendrían un carácter específico determinante, sino que estarán siendo entendidas como resultado por la forma de producción, por el modo de producción típico de ese momento histórico. Para Hegel, la historia era la realización de la razón, del espíritu, mientras que para Marx la historia es la realidad económica productiva que genera como resultado ideológico las relaciones del espíritu, dependientes de esta realidad material concreta. Su carácter puramente derivado las convierte en simples representaciones ideológicas de la verdadera causa del proceso de la historia, que son las causas materiales, económicas y productivas. La causa real del desarrollo de la historia es el proceso real de transformación de unas formas de producción a otras, siempre orientadas por el aumento de la eficacia productiva y por el enriquecimiento. Entonces, fijaros, claro, esto ahora nos parece absolutamente trivial, es decir, todo el mundo participa de estas ideas, no hay que ir muy lejos para entender que así es como nosotros básicamente entendemos el mundo, de una manera absolutamente inmediata, es una cuestión completamente pues, común. Sin embargo, plantearlo así en aquellos tiempos, en el siglo XIX, pues era absolutamente radical. Es igual que ahora si nos planteamos el problema de la evolución. Nadie discute la evolución humana, etcétera, etcétera. Pero en aquellos momentos, cuando Darwin propuso aquello, fue un verdadero anatema. Pues en el caso de Marx fue exactamente lo mismo con relación a las ciencias humanas, con relación a la economía política y con relación a la sociología, etcétera, etcétera. Es decir, era un verdadero chasco, una crítica radical a la forma de interpretación de la realidad que se tenía hasta entonces. De reducir y explicar las razones materiales que determinan
por ejemplo, la religión, etcétera, las ideologías, las opiniones de pensamiento, la sociología, las leyes, el Estado, pues era una cosa verdaderamente radical. Y bueno, ahora ya, pues la cuestión es esa, que efectivamente la historia, según el planteamiento marxista, se desarrolla a lo largo de 3 formas de producción diferentes que determinan 3 grandes etapas en la historia. Es la primera etapa, la etapa del modo de producción esclavista, que llega hasta la caída del Imperio Romano, que determina la Edad Antigua y que nos permitiría ahora, fijaros, explicar toda la filosofía antigua en términos de esas relaciones de producción, en términos del modo de producción esclavista. Por lo tanto, habría que estudiar a Platón ahora desde la perspectiva de cómo esa filosofía está legitimando el sistema esclavista en aquellos tiempos. Y se dirá que ese sistema filosófico, incluido el de Aristóteles también y todos los demás, estarían jugando dentro de esa lógica y estarían de alguna manera reinterpretando o tratando de justificar con los argumentos filosóficos que se quiera ese modo de producción esclavista. Claro, eso significa un reduccionismo radical que era verdaderamente en aquellos tiempos conmovedor. Y sin embargo, con el paso de los años y del tiempo, la crítica filosófica ha podido darle la vuelta a esto y refrenar un poco ese afán reduccionista que hacía absolutamente incomprensible pues prácticamente todo el pensamiento filosófico antiguo. Incomprensible en el sentido de muy simplificado. Luego sería la segunda etapa de producción, que sería el modo de producción feudal, el sistema feudal, que abarca toda la época medieval y de la que gradualmente va desarrollándose a partir de los gremios de artesanos de las ciudades y de su organización posterior en forma de producción manufacturera, el sistema de producción capitalista, que es la tercera etapa, cuya base es la división en propietarios de los medios de producción y proletarios que venden la fuerza de trabajo y cuya forma de organización social corresponde a la sociedad burguesa, inspirada en los ideales de la Revolución Francesa. Claro, según Marx, esta nueva etapa surge precisamente, digamos, o se desencadena a nivel internacional desde la Revolución Francesa, que permitiría la aparición de los nuevos estados-nación, que serían el modelo efectivamente de ese modo de producción burgués, o de ese modo de producción capitalista. Con lo cual, lo que nosotros consideramos el abandono del antiguo régimen y el inicio de las sociedades modernas, de la sociedad contemporánea, de los estados-nación, del modelo de organización estatal basado en la planificación, organización de la sociedad, del territorio, de la organización industrial, de la administrativa, burocrática, etcétera. Todo eso sería para más precisamente el modo de producción capitalista. Claro, ahí para el desarrollo de ese modo de producción capitalista juega un papel esencial absolutamente el Estado, pero eso es decir demasiado, es decir, ahí hay un planteamiento un poco demasiado genérico que habría que discutir. Pero bueno, ese es el planteamiento de Marx, ¿vale? El sistema de producción burgués es el modo de producción capitalista que surge a partir o se desencadena a partir de la Revolución Francesa, basado en los ideales de igualdad. Pero fijaros que esos ideales de igualdad son unos ideales absolutamente genéricos, porque esa igualdad permite, por ejemplo, al empresario explotar al obrero y al obrero ser explotado por el empresario. Cuando se habla de proletarios, se dice que es porque el proletario, fundamentalmente, es solo propietario de la prole, es decir, de los hijos que tiene, con los cuales, o que son carne de las fábricas. El empresario, y este es el planteamiento, digamos, más inquietante del enfoque marxista, que es muy interesante y que explica gran parte de los procesos de explotación del capitalismo. El empresario considera que el obrero debe cobrar solo el dinero necesario para su supervivencia, nada más. Es decir, y ahí es donde está el principio de la lucha de clases, es decir, el obrero solo va a recibir el dinero necesario para sobrevivir, por lo tanto, el empresario todo el resto del resultado o del rendimiento del trabajo lo va a aprovechar para su enriquecimiento particular.